Hola, soy Alejandro Vargas. Durant los últimos 34 años, mi vida ha sido un largo viaje, desde las polvorientas calles de Tijuana hasta las torres de cristal del mundo tecnológico. La gente me conoce como un ingeniero exitoso, el niño de oro de la tecnología. Pero ese título significa poco. No fui moldeado por la gloria, sino por mi infancia en una casa destartalada de un solo piso, donde el sonido de la guitarra de mi padre se mezclaba con el ros del trapeador de mi madre, los sonidos sencillos que nutriront mi determinación y mi sueño. Y quizá lo que real me hizo crecer no fueron los éxitos que vinieron después, sino la compréhension de que el amor, por muy puro que sí, puede dejar la herida más profunda. Nací en Tijuana, Baja California, en un barrio de clase trabajadora donde el olor a tacos de los carritos callejeros se mezclaba con el estruendo de las bocinas de los coches y las discusiones nocturnas. Mi padre, Manuel Vargas, era un músico callejero. Vino de Guadalajara, México, con una guitarra vieja y un sueño que nunca se hizo realidad, convertirse en un músico famoso. Mi madre, Rosa, era limpiadora, saliendo en del amanece cada día para fregar los suelos de las relucientes oficinas del centro. Se conocieron en un pequeño restaurant donde mi madre trabajaba hora extra y mi padre tocaba por una moneda. Su historia de amor, como la contaba mi padre, era una balada inacabada, pero suficiente para mantenernos unidos. Como hijo mayor, levaba el peso de las expectativas de mi familia. Desde joven, supe que el fracaso no era una opción. Cada vez que veía a mi madre llegar a casa con las manos hinchadas y rojas por los productos químicos de limpieza, o a mi padre puliendo silenciosamente su guitarra con la mirada perdida, juraba que los haría sentir orgulloso. Nuestro barrio no era un lugar para sonador. Los chicos de mi edad o dejaban los estudios para trabajar pronto o caían en pandilla. Pero yo tenía a mi padre que, a pesar de su pobreza, creyó que la educación era el único volto para salir de ese círculo vicioso. Estudia, Alejandro, decía mi madre, con la voz temblorosa por el agotamiento, para que nadie pueda menospreciarte. Mi infancia no tuvo vacación de verano ni excursión. Después de la escuela, repartía periódico, lavaba coche y servía mesa en un restaurant cercano. Cada centavo que ganaba se destinaba a libro de segunda mano y a ahorrar para mi sueño universitario. Alguno día tenía que elegir entre una comida decente y un nuevo libro de programación. Pero nunca me sentí privado. Cada alnea de código era un pequeño paso para el charme de la pobreza que mi padre soportaron. Ese esfuerzo valió la pena. Obtuve una beca parcial para la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, trabajando a tiempo parcial en el laboratorio de tecnología donde pasé noche durmiendo entre plaza de circuito y componentes. Me gradué como el mejor de mi clase con un título en ingeniería informática. El día de la graduación, mi padre se sentaron en la última fila del auditorio, mi madre con su vestido más sencillo, mi padre con un traje prestado de un vecino. Cuando llamaron mi nombre, mi madre se secó las lágrimas y mi padre aplaudió hasta que su mano se pusieron rojas. En ese momento, supe que lo había logrado. Le había dado el orgullo que nunca habían tenido en su vida. Luego fui contratado por Innovatec México, una importante empresa de tecnología en la Ciudad de México. El trabajo era estable, bien pagado, y comencé a sonar con un futuro más brillante para mi familia. Pero como dijo una vez mi padre, el destino siempre tiene una forma de jugarnos una mala pasada. Mi historia cambió de verdad cuando me uní a un proyecto de voluntariado llamado Obra de Esperanza, donde conocí a Sofía Garza. Sofía, de 30 años, fut un soplo de air fresco en mi vida. Era la única hija de la familia Garza, dueño de Constructora Garza, un imperio de la construcción en Monterrey. La conocí por primera vez mientras presentaba un sistema gratuito de gestión de datos para organización sin fin de lucro. Sofía se sentó en la primera fila, su cabello dorado brillando bajo las luces del auditorio, su agudo ojo azul más cálido que frío. Hizo pregunta, no para presumir, sino pregunta que me desafiaron a pensar profundamente. Después de la presentación, me estrechó la mano, con una sonrisa tan radiante como la luz del sol de verano. Me has sorprendido, Alejandro, dijo, y mi corazón nació más rápido de lo habitual. Empezamos a hablar, primero sobre el trabajo, luego, durant largas sesiones de café y mensajes de texto nocturno, sobre sueno y la vida. Sofía no era lo que esperaba de una heredera adinerada.
Era genuina, intelligente itenia una passion ardiente por cambiar el mundo. Hablo de las prosion de su familia, de como su padre, Ricardo Garza, quería que fuera una versión perfecta de él, un líder frío y decidido. Pero esa no soy dijo una vez, con los ojos brillando de desafío. Quiero vivir a mi manera. Nuestro amor creció en silencio, como un secreto que solo nosotros compartíamos. Durant 2 años, Sofía y yo nos volvimos inseparables. El día que me levó a conocer a su familia fue cuando me di cuenta de que su mundo era completamente diferente al mío. La familia Garza vivía en una mansión en San Pedro Garza Garcia, un lugar donde cada ladrillo parecía irradiar privilegio. Ricardo Garza, su padre, era un hombre alto con cabello canoso y ojo tan afilado como una cuchilla. Me estrechó la mano con una fuerza tan grande que pareció una prueba de mi resistencia. Marcela, la madre de Sofía, era una reconocida diseñadora de interior, con una sonrisa educada pero gelida. Esa cena se sintió más como un interrogatorio que como una presentación. Ricardo preguntó sobre mi trabajo, cada pregunta cargada de escrutinio, como si estuviera sopesando si yo era digno de su hija. Marcela dijo poco, ofreciendo solo sonrisa y asentimiento, pero percibí desdén en su ojo. Alejandro, que es en Innovatec México, preguntó Ricardo, con su voz profunda y autoritaria. Sois ingeniero de software, sonore. Actuellement, estoy desarrollando sistema de gestión de datos para grand proyecto. El acentio, pero su labio se curvaron en una leve sonrisa. Ingeniero? Eso está bien. Pero, sabe de construcción? Ahí es donde se hace el verdadero dinero. Forcé una sonrisa, tratando de mantener la compostura. Sofía apretó mi mano bajo la mesa como para decir que estaba allí conmigo. Pero la sensación de estar fuera de lugar se aferró a mí como a invitado no deseado. Después de esa noche, Sofía me dijo que su padre se oponía a nuestra relación. Ricardo me llamó sin rodeo por debajo de su nivel. Marcela fut más diplomática, diciendo que solo quería estabilidad para su hija. Pero Sofía, con la resolución que siempre admiré, declaró que se casaría conmigo sin importar nada. Pensé que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier cosa. Pero una semana antes de la boda, Ricardo me citó en su oficina. Deslizó una gruesa pila de papel sobre el escritorio, con voz fría. Firma esto, Alejandro. Et un acuerdo prenupcial. Todos los activos de Sofía permanecerán separados de ti. Si se divorcian, no obtendrá nada de la familia Garza. Lo miré a los ojos, sintiendo mi orgullo destrozado. Pero por Sofía, por nuestro amor, tomé el bolígrafo y firmé. No quería que ella tuviera que elegir entre su familia y yo. Sin embargo, al dejar el bolígrafo, sentí que una grieta invisible comenzaba a extenderse en mi corazón. Una semana después, en mi cumpleaños número 29, nuestra boda tuvo lugar en el Club Campestre de Monterrey, un lugar tan lujoso que me sentí fuera de lugar entre los candelabros y las costosas copas de vino. Los medio el olamaron un cuento de hada moderno, el ingeniero de origen humilde y la heredera. Pero detrás del glamour, sis a mi padre sentado en la mesa de atrás, le jeu de los invitados de honor. Ricardo los miró con una mueca de desprecio, su voz es lo suficientemente alta como para que otro la oiran. Supongo que nunca han estado en un lugar como este. Espero que no se abrumen con tanto cubierto. Marcela dejó su copa de vino, ofreciendo una sonrisa fría e inclinando la cabeza. Creo que están haciendo todo lo posible por encajar. Es encantador, de una manera rústica. Algunos invitados rieron suavemente, el tintineo de las copas sonando aspero en el opulento espacio. Oí cada palabra, cada risa, como aguja perforando mi corazón. Un grand contraste, no, dijo un invitado, con la voz goteando sarcasmo. Mira a su padre, como si acabaran de salir de un barrio bajo. Mi cara ardía, mi corazón pesado. Mi padre todavía intentaba sonreír, entablando conversación con un camarero para aliviar su incomodidad. Mi madre le tomó la mano, su ojo una mezcla de orgullo y una ligera vergüenza. En se délimbrant en torno, de repente me sentí más pequeño que nunca. Las luces brillantes no podían ocultar la vergüenza y la humillación que crecían dentro de mí. Y en ce momento, elle entendit.
Incluso en el dia de mi propia boda, no respetarian a mi padre. Fu la primera grieta, pequena pero profunda, presagiando todo el que vendría después. Después de la lujosa boda, Sofia y yo nos mudamos a San Pedro, un prospero municipio de Monterrey donde las casas modernas se alzaban una al lado de la otra como símbolo de poder y riqueza. Nuestra casa era una maravilla arquitectónica con paredes de cristal con vista a la Sierra Madre e interior lujoso diseñado por la madre de Sofia, Marcela. Pero un detal que nunca pudo olvidar fu la letra pequena en la escritura, constructora Garza. Esta casa no era mía, no era nuestra. Pertenecía a su familia, y yo era simplement un invitado al que se le permitía quedarse. La vida en la alta sociedad era como una obra de teatro que me sis obligado a memorizar. Cena de negocio, gala benéfica, evento de gala donde todo vestian traje y vestido caro es. Todo eran escenario donde tenía que actuar. Aprendi a dar la mano correctamente, a sonreír a través de preguntas inquisitivas y a responder sin delatar mi incomodidad. Pero de piginto a Sofia, veía el escrutinio en los ojos de la gente. El ingeniero becado, susurrabant a mi espalda, su tono una mezcla de curiosidad y burla. ¿Qué hizo para conquistarla? Seguro que no fu dinero. Intenté que esa palabra no me afectaran, pero cada vez que alguien mencionaba a la familia de Sofia o a la venina de oro de los Garza, me sentia como una sombra tenue a su lado. Sofia siempre me tomaba de la mano, presentandome como su talentoso esposo con una sonrisa. Pero las miradas de los demás decían una amarga verdad, no me veían a mí, Alejandro Vargas. Solo veían al hombre afortunado que se casó con Sofia Garza. Me tragué el dolor, gardé silencio y me concentré en mi sueño. Durant años, había alimentado la idea de crear una empresa de marketing tecnológico, una plataforma para ayudar a las pequeñas empresas a llegar a los clientes de manera más inteligente y eficiente. Esa idea ardía en mí, un fuego que me mantenía anclado en medio de los sofocantes días en San Pedro. 2 años después de la boda, convencí a Sofia de cofundar Innovación Vargas y Garza. Aceptó al instant, sus ojos se iluminaron mientras compartía mi visión. Creo en ti, Alex, dijo. Y en ese momento, sentí que nuestro amor todavía estaba intacto a pesar de la explosión. Pero lanzar la empresa requería capital, mucho. Y fue entonces cuando intervino la familia Garza. Ricardo Garza, el padre de Sofia, aceptó invertir. Se sentó frente a mí en su oficina, su voz baja pero afilada como una cuchilla. Tiene una buena idea, Alejandro. Pero las ideas no son suficientes. Necesita dinero, y yo tengo dinero. Asentí, sabiendo que era mi única oportunidad de hacer realidad mi sueño. Pero al firmar el contrato, no pude ignorar su mirada. La mirada de un hombre que tiene todo el poder, conmigo como un simple peón en su tablero. Innovación Vargas y Garza nació, conmigo liderando las operaciones y el desarrollo de producto mientras Sofia se encargaba de las finanzas y la administración. La empresa creció rápidamente. Mi producto, plataforma de análisis de datos y estrategia de marketing digital recibieron grand elogio de los clientes. Los medios de comunicación se dieron cuenta y no llamaron la mezcla perfecta de cerebro y riqueza. En las redes sociales, las imágenes de Sofia y mías estaban por toda parte, desde entrevista hasta artículo que celebraban nuestro matrimonio moderno. Pero detrás del glamour, la verdad era muy diferente. Dentro de la empresa, comencé a ver mi verdadero lugar. Todo entendiant implícitamente que Sofia representaba a la familia Garza. Ella controlaba las decisiones financieras, aprobaba los contratos importantes y tomaba la iniciativa en las negociaciones clave. Yo, a pesar de ser el fundador y CEO, era visto como el líder técnico, una forma educada de decir que solo era un empleado senior, nada más. Mi logro, las noches en vela perfeccionando producto, se atribuyant cada vez más al capital y las conexiones de la familia Garza. Lo que más me dolió fut la documentación legal. Solo poseía el 30% de las acciones de la empresa. El resto pertenecía a Sofia como inversora principal. Cuando le pregunté al respecto, sonrió y dijo, no te preocupes, Alejandro. Es solo papeleo. Somos un equipo. Pero en su voz, detecté una distancia que no había sentido antes. El nacimiento de nuestro hijo, Mateo, fut un rayo de luz en la oscuridad.
El dia que nació, me senté junto a la cama de Sofia, sosteniendo su mano y mirando los ojos claro de Mateo. En ese momento, pensé que todo estaría bien. Mateo era un puente entre Sofia y yo, una razón para seguir intentándolo. Quería que creciera en una familia feliz, no a la sombra de los prejuicios y el poder. Pero la brecha entre Sofia y yo no se cerró. Ella se volvió más ocupada con reunión a las que no me invitaban y la llamada telefónica que respondía en susurro. Traté de convencerme de que solo era estrés laboral, que todavía me amaba como antes. Cada noche, después de que Mateo se dormía, me sentaba en mi estudio, mirando la Sierra Madre a través de las paredes de cristal. Esta casa, esta empresa, esta vida. Era el sueño que una vez anhelé. Pero ahora me sentía como un extraño en el mundo que había construido. Los susurros en las fiestas, las miradas dedanosas de Ricardo, la creciente distancia de Sofia. Eran como gota que desbordaban un vaso. Intenté mantener la paz, creyendo que si trabajaba más duro, mi resultado demostrarían mi valía. Me sumergí en el trabajo, desarrollando nuevos productos, asegurando contrato y convirtiendo a Innovación Vargas y Garza en un nombre importante. Pero no importaba lo que hiciera, no podía deshacerme de la etiqueta de deberselo todo a la familia Garza. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, Sofia entró. Levaba un elegante vestido de negocio, pero su ojo estaba más frío de lo habitual. Tenemos que hablar sobre el nuevo plan financiero, dijo, con voz plana. Assenti, esperando, pero en lugar de discutir, me entregó un informe y dijo, solo revísalo. Ya está decidido. Escaneé el informe ici una importante inversión aprobada sin mi conocimiento. Sofia, ¿por qué no discutiste esto conmigo primero? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella sonrió, pero le faltaba la calidad que una vez tuvo. Alejandro, tu concentras en los productos. Déjà m'encargarme de esto. Su palabra cortaron como un cuchillo. Me di cuenta de que en esta empresa, en este matrimonio, real no tenía voz. Y en ese momento, comencé a sospechar que debajo de la superficie tranquila, una tormenta se estaba gestando en silencio. 3 años después de la fundación de Innovación Vargas y Garza, nuestra empresa se había convertido en un actor importante en el noreste del país. De una pequeña idea en mi cabeza, ahora éramos una firma líder en marketing tecnológico, asegurando contrato con grandes corporaciones en Monterrey y Guadalajara. Y yo, Alejandro Vargas, el chico de los barrios bajos de Tijuana, me convertí en un rostro solicitado por las revistas de tecnología. El ingeniero que lo logró desde abajo, me llamaban, con largo artículo acompañado de fotos mías de pie en una oficina elegante, mirando con confianza a la cámara. Pero cada vez que leía eso artículo, sentía un extraño vacío. Este éxito, aunque deslumbrante, no era del todo mío. Sofia y yo todavía aparecíamos juntos en foto, en evento y en entrevista. Pero cuando los focos se apagaban, sentía un cambio en ella. Ya no era la mujer que se sentaba conmigo en pequeño café, hablando apasionadamente sobre los sueños y el futuro. Compartíamos sobre el trabajo, a menudo osante con excusa como ocupada con reunión bo reuniendom con un socio. Las reunión a puerta cerrada con el departamento de contabilidad y su padre, Ricardo Garza, se hicieron más frecuentes, y yo no era invitado. Al principio, me dije a mí mismo que solo era la presión de una empresa en crecimiento. Sofia siempre fut hábil con los números, pero luego comenzaron a tomar decisiones importantes sin mi participación. Me entraba de ellos a través de correo electrónico tardío o informe de Jado en mi escritorio como una formalidad. Necesitamos expandir la sucursal de Guadalajara, decía un correo electrónico, firmado por Sofia. Aprobado por la junta. ¿Qué junta? Yo era el suyo, pero parecía que nadie necesitaba mi opinión. Una noche, cuando la oficina estaba vacía, me senté a revisar el sistema de contabilidad. Mateo dormía en casa con la niñera, y Sofia se había ido esa tarde a reunirse con un inversor. El brillo de la pantalla del ordenador iluminaba mi rostro mientras los números danzaban entre mi ojo. No era un experto financiero, pero era lo suficientemente agudo como para detectar algo mal. Apareció una serie de transacciones irregulares. Grande suma transferida a través de múltiples cuentas etiquetadas como gasto de proyecto, pero sin estar vinculada a contrato específico.
Alguno proyecto listado ni siquiera existiam en nuestro sistema. Franci el seno, un escalofrío recorriendo mi espalda. Isclic en una transaction para ver los detalles, pero apareció un mensage, acceso restringido. Por favor, contacte al gerente financiero. La gerente financiera era Sofia. Intenté iniciar sesión con mi cuenta de administrador, pero mi acceso había sido limitado. Esto nunca había sucedido antes. Mi corazón se aceleró, no por ira, sino por una creciente sensation de pavor. Al día siguiente, confronté a Sofia en su oficina. Estaba sentada frente a su computadora, con su cabello rubio recogido, su ojo enfocado en la pantalla. Sofia, dis-je, manteniendo la voz tranquila. Anoche miré el sistema de contabilidad. Había alguna transacción extraña. ¿Puede explicarlo? Ella levantó la vista, un destello de tension en su ojo de que se suavizaran. Esa son operación interna, Alejandro, dijo con frialdad. No tiene que preocuparte. Todo está bajo control. Pero soit el suyo, respondí, incapaz de ocultar mi frustración. Necesito saber que está pasando en mi empresa. Sofia sonrió, pero la sonrisa no llegó a su ojo. Nuestra empresa, amor, enfatizó. Nuestra. Pero sonó como un recordatorio de que yo no estaba real a cargo. Tu concentras en los productos. Yo me encargaré del resto. Su palabra golparon como una boftada. Me quedé allí mirando la mientras ella volvía a su pantalla, desestimando la conversación. Al salir de su oficina, una profunda sospecha arraigó en mi mente. Esta empresa, mi sueno, podría ser una fachada para algo más grande, más oscuro. Y el apellido Garza, una vez el capital detrás de mi sueno, ahora se cernía como una sombra amenazante. Desde ese día, actué en silencio. No podía enfrentarlo directamente. Todavía no. Si Sofia y su familia estaban involucrado en algo turbio, necesitaba prueba. Comencé a hacer copia de seguridad de cada dato al que podía acceder, estados de cuenta bancario, correo electrónico interno, contrato y esa transacción sospechosa. Trabajaba de noche cuando la oficina estaba vacía, con cuidado de no ser detectado. Cada sonido de paso me hacía saltar, mi corazón latiendo como un ladrón en mi propia empresa. Sabía que tenía que ir más allá. Con mi experiencia en ingeniería, installé un software de monitoreo oculto en las computadoras del departamento de contabilidad y en la de Sofia. No estaba orgulloso de ello. Espiar a mi esposa se sentía como traicionarme a mí mismo. Pero no tenía otra opción. El software registraba cada correo electrónico, inicio de sesión e intercambio privado que no se suponía que viera. Todo se respaldaba en un disco duro seguro y en una nube encriptada a la que solo yo podía acceder. Cada noche revisaba los datos, nea por nea, palabra por palabra, como un detective buscando pista en un caso que no quería creer que fuera real. Cada vez que veía a Sofia jugar con Mateo, intentaba encontrar a la mujer que una vez amé. Todavía reía, todavía era tierna con nuestro hijo, pero un muro invisible se interponía entre nosotros. Quería creer que ella no estaba al tanto de las transacciones turbias, que su padre la estaba manipulando. Pero en el fondo, temía que la verdad fuera peor. Los días que siguieron los pasé como un cazador en la sombra, moviéndome con cuidado a cada paso. El software de monitoreo que había instalado en las computadoras de Sofia y del departamento de contabilidad comenzó a dar resultado. Cada noche, mientras la oficina se sumía en el silencio, abría el disco duro encriptado, revisando línea de datos, correo electrónico y registro. No quería creer lo que estaba haciendo, espiando a mi esposa, la mujer que una vez amé más que a mí mismo. Pero cada vez que miraba la sonrisa de Mateo, me recordaba a mí mismo que no lo hacía por odio. Lo hacía por la verdad, por mi hijo y por el respeto propio que mi padre me había enseñado a valorar. Entonces, una noche, mientras la lluvia golpeaba contra la ventana de la oficina, encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una cadena de correo electrónico entre Sofia, su padre, Ricardo Garza, y un abogado llamado Roberto Calderón. Mi dedo temblaron mientras hacía clic en el primer correo electrónico. El asunto era simple, reestructuración interna. Pero el contenido era todo lo contrario.
discussion la transferencia de la propiedad total de Innovación Vargas y Garza a Sofia, citando ajuste estructural para optimizar las ganancias. Lo le una y otra vez, cada palabra apunalando mi pecho. Esta empresa era mi sueno, mi sudor y mi sangre. Pero ahora estaba siendo robada por la mujer que la amaba mi esposa. Revisé los otro correo, cada uno revelando otra pieza de una conspiración mayor. Uno de Ricardo decía, necesitamos asegurarnos de que Alejandro no tenga ningún control. Es talentoso, pero no puede interferir con el plan. Otro de Calderón sugería, podemos fabricar prueba del fraude fiscal y malversación de fondos de inversión de Alejandro. Esto lo eliminará de la empresa y asegurará que nadie sospeche. La sangre se me subió a la cabeza, mi respiración se volvió pesada. No solo querían tomar la empresa. Querían arruinarme, incriminarme como un criminal para cubrir su propio crimen. El shock me dejó entumecido. Me senté mirando la pantalla, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado. Todo mi trabajo, las noches en vela programando, los diapasado presentando propuesta a cliente, los sueños que había compartido con Sofia. Todo era solo una herramienta en mano de la familia Garza. Yo era un peón que habían usado para construir su imperio, listo para ser descartado cuando ya no fuera útil. Durant noches entra, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada fría de Sofia, oía la voz de Ricardo llamándome por debajo de su nivel. Quería enfrentarla, gritar que elo sabía todo. Pero me contuve. Actuar precipitadamente sería caer en su trampa. Querían que perdiera la compostura, que cometira un error que pudieran usar en mi contra. No podía permitir que eso sucediera. En lugar de enfrentarlo de frente, elegí luchar en silencio. Comencé a organizar las pruebas meticulosamente, como un arqueólogo descubriendo un tesoro fragile. Cada correo electrónico, estado de cuenta bancario y transacción sospechosa fut catalogado por fecha y remitente, encriptado en mi disco duro y en mi nube privada. Sabía que un pequeño delis podría borrar todo lo que había construido, y mi honor, el valor que mi padre me enseñaron a apreciar por encima del dinero, quedaría manchado para siempre. Contacté a Carlos, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba como auditor en Tijuana. Me reuní con él en un pequeño café le jour de Monterrey para asegurarme de que nadie me reconociera. Carlos, le dis en voz baja, necesito que mire algo, pero nadie puede saberlo, ni siquiera Sofia. Me miró, con preocupación en su ojo, pero no hizo pregunta. Le entregué un USB con estados de cuenta y informe financiero, y prometió analizarlo a fondo. Mantén la calma, Alejandro, dis yo. Si algo está mal, lo encontraré. Luego, contacté a María, una abogada de inmigración en la ciudad de México que había conocido durant mi trabajo voluntario. No solo era experta en ley, sino que sabía cómo proteger a gente como yo, gente que siempre vive con cotla. A través de un canal seguro que había configurado, le envié una parte de las pruebas y le pedí consejo sobre cómo legitimarla para un tribunal si fuera necesario. Alejandro, está jugando un juego peligroso, advirtió María en una llamada encriptada. Pero si tiene razón, la familia Garza no se saldrá con la suya. Me guió sobre cómo autenticar prueba digital, desde marca de tiempo hasta registro de acceso, para garantizar su validez legal. Toda la comunicación con Carlos y María se realizó a través de canal seguros. Evité mi correo electrónico y teléfono personal, sabiendo que la familia Garza tenía los recursos para monitorearme. Cada movimiento fut calculado como caminar sobre una cuerda floja, consciente de que un paso en falso podría hacer que mi mundo se derrumbara. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi madre. Su corazón cálido y su fe sencilla no podrían soportar saber que estaba luchando contra mi propia esposa. Quería protegerla como ella y mi padre me habían protegido durant los años más difíciles. En esa larga y solitaria noche, me sentaba en mi oficina, la luz de la luna entrando por el cristal, iluminando los datos en mi pantalla. Pensaba en Mateo, en su sonrisa cuando lo abrazaba. Pensaba en mi padre, que me enseñó que la honestidad era lo único que nadie podía quitarte. Y pensaba en Sofia, la mujer que una vez amé, ahora un signo de interrogación en mi corazón. No sabía que profundamente estaba involucrada aussi solo era una marioneta de su padre. Pero fura cual fura la verdad,
sabia que nuestro matrimonio estaba muerto. El amor, por muy hermoso que hubiera sido, no podía sobrevivir cuando la confianza se había ido. Los meses que siguieron los pasé como una sombra, reuniendo prueba en silencio, preparandom para una batalla que sabía que se avcinaba. Pero nada podría haberme preparado para el dolor más profundo de mi vida. Una mañana, mientras revisaba correo electrónico en la oficina, mi teléfono sonó. La voz de mi madre, fragile y temblorosa, se escuchó. Alejandro, ven a casa ahora. Tu padre. No lo logró. No recuerdo cómo salí de la oficina o cómo conduje hasta Tijuana. Todo fut un borrón. Mi padre, el hombre de la guitarra gastada y la sonrisa cálida, se había ido a causa de un derrame cerebral. El era mi ancla en los años más difícil, el que siempre decía, la honestidad te mantendrá en pie incluso cuando el mundo te dé la espalda. Ahora se había ido, y sentí que una parte de mí había muerto con él. El día del funeral, el cielo de Tijuana estaba gris, como si el mundo lorara con nosotros. Me quedé afuera de la iglesia saludando a los dolientes, tratando de mantenerme fuerte por mi madre. La ceremonia fut sencilla, como la vida que levó mi padre. Solo mi madre, alguno pariente cercano y alguno amigo vinieron a despedirse. Me paré junto al lato, mirando el rostro de mi padre, pacifico como si estuviera dormido. Mi madre me tomó la mano, su rojo pero forzando una sonrisa. Tu padre estaba orgulloso de ti, Alejandro, dijo, con la voz quebrada. Siempre lo estuvo. Asentí, incapaz de hablar, el peso del duelo como una piedra aplastando mi pecho. Entonces, un élégant coche negro se detuvo en la puerta. Sofía salió, elegante con un vestido negro, acompañada por un hombre con un traje caro. Franci el seno, mi corazón acelerado. No me había dicho que vendría, y su expresión fría me envió un escalofrío. Mientras los dolientes permanecían en un silencio atónito, Sofía se me acercó, con el hombro siguiéndola. Alejandro, dijo, su voz plana y sin emoción. Tenemos que hablar. Me entregó una gruesa carpeta con una cubierta azul oscuro. La abrí, y las primeras palabras me golpearon como un puñetazo, petición de divorcio. Antes de que pudiera reaccionar, continuó, su voz lo suficientemente alta para que los que estaban cerca la oyeran. No puedo seguir viviendo con un mentiroso, Alejandro. Usaste a mi familia, me usaste para tu propio beneficio. No puedo aceptar eso. Su palabra fueron una navaja cortando mi orgullo. Mi familia, reunida en silencio en el patio de la iglesia, se volvió para mirar. Mi madre, que todavía se secaba las lágrimas por mi padre, se desplomó, con el rostro pálido. Mi tía Rosa, la hermana de mi madre, gritó, ¿Qué está diciendo, Sofía? ¿Cómo te atreves a decir eso ahora? Otros murmuraron, su oyó le no de ira y dolor. Pero Sofía se quedó allí, con la mirada gélida, como si no se diera cuenta del cruel golpe que acababa de asestar a mi familia. La miré, mi ojo hueco por las noches de insomnio. Quería gritar, decir que ella y su familia eran los mentirosos. Quería revelar los correos electrónicos, los planes para apoderarse de la empresa, el complot para arruinarme. Pero no lo hice. Me quedé congelado, agarrando la carpeta, sintiendo que el mundo giraba. Sabía que este día llegaría, pero no esperaba que sucediera ahora, en el funeral de mi padre, cuando el dolor de la pérdida ya me estaba destrozando. Mi tía Rosa ayudó a mi madre a entrar, su respiración era débil. Quería correr hacia ella, abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero supo en ese momento que no podía permitirme ser débil. Sofía había elegido el momento más cruel para atacar, y no podía dejar que ganara. La miré a los ojos, mi voz baja pero firme. ¿Has terminado, Sofía? Ella se estremeció ligeramente pero no dijo nada, se dio la vuelta y se fue, con el abogado siguiéndola como una sombra. Cuando su coche desapareció, entré y me arrodillé junto a mi madre, tomando la mano. Lo siento, mamá, susurré, las lágrimas finalmente desbordantes. Pero en mi corazón, sabía que no era momento de llorar. El dolor de perder a mi padre, la traición de Sofía y la oscura sombra de la familia Garza se fusionaron en un fuego dentro de mí. Comprendí que todo había terminado, el amor,
la confianza y un matrimonio construido sobre mentira. Pero tambien sub que estera el momento de contraatacar. No con palabra errada ni argumento inutile. Lucharia con la verdad, con las pruebas que había reunido meticulosamente durant meses. Me pus de pi, me sequé las lágrimas y miré hacia la iglesia donde descansaba mi padre. Papa, susurré en mi corazón, no te decepcionaré. Los días posterior al funeral de mi padre, regresé a Monterrey como un soldado que vuelve de un campo de batalla, cargando el peso del dolor y una determinación ardiente. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, la familia Garza atacó. Sofia solicitó el divorcio e inmediatamente se lanzó una viciosa campaña mediática para difamar con una velocidad asombrosa. Periódico local, sitio de noticias en línea e incluso redes sociales se inundaron de titulares cruels, ingeniero de origen humilde acusado de fraude fiscal. Alejandro Vargas, explotador de una familia de magnat para beneficio personal. Cada palabra era una daga, no solo perforando mi orgullo, sino también los sacrificios que mi padre hicieron para levarme a donde estoy hoy. Sofia apareció en televisión, su ojo brillando como la víctima perfecta. En una entrevista ampliamente difundida, relató una historia de mi traición, afirmando que había explotado su confianza y la riqueza de su familia para beneficio personal. Su voz temblaba, pero sabía que era una actuación meticulosamente escenificada. La opinión pública se inclinó fuertemente a su favor. Socio que una vez me estrecharon la mano y elogiaron mi producto comenzaron a distanciarse. Las llamadas dejaron de lugar. Los correos electrónicos fueron ignorados. Y me convertí en un paria en el ojo de la tormenta. La oficina de innovación Vargas y Garza, una vez llena de ideas, ahora solo albergaba miradas sospechosas y rumor susurrado. Cada noche me sentaba en la casa de San Pedro, escuchando el silencio de las montanas, sintiendo que el mundo me había dado la espalda. Mateo, mi pequeño hijo, era la única luz en esos días oscuros. Lo abrazaba fuerte, susurrando la historia sobre su abuelo, su vieja guitarra y las canciones que solía tocar. Pero incluso mirando los ojos inocentes de Mateo, no podía quitarme el dolor. Sofia no solo quería tomar la empresa. Quería destruir mi honor, convertirme en un fracaso a los ojos de mi hijo. Pero me subestimaron. Ya no era el tembloroso chico de Tijuana acobardado por la presión de la familia Garza. Me había preparado para este día. Y ahora era el momento de contraatacar. No hice una escena ni corrí a la prensa para defenderme. En cambio, contacté a María, mi abogada, en la Ciudad de México, y le envié todas las pruebas que había reunido durant meses, transferencia bancaria internacional, correo electrónico entre Sofia, Ricardo y el abogado Calderón, y grabación de la llamada interna obtenida de mi software de monitoreo. María, dis-je a través de un canal seguro, con voz firme. Es hora de que la verdad hable. María trabajó rapidamente. Colaboró con un experto en forense digital para autenticar cada prueba, asegurando que cada correo electrónico y transacción tuviera marca de tiempo y fuera indiscutible. Mientras tanto, me mantuve en silencio, dejando que la familia Garza creyera que habían ganado. Sabía que cualquier movimiento ahora podría ponerlo sobre aviso, y no quería perder mi ventaja. Mientras el equipo de María cotejaba los datos, descubrieron algo que no había anticipado. Docenas de transacciones de innovación Vargas y Garza habían sido canalizadas a través de empresa intermediaria, toda vinculada a la red financiera de Constructora Garza. No eran solo error contable. Eran parte de un sofisticado sistema de lavado de dinero que Ricardo Garza había estado operando durante años. Vargas y Garza era simplemente una fachada tecnológica utilizada para legitimar fondos ilícitos enviados al extranjero. Este descubrimiento convirtió el caso de divorcio de una disputa civil en una investigación federal de delito económico, implicando no solo a Sofia sino al imperio entero de su padre. Una semana después, María presentó una contrademanda en un tribunal federal, adjuntando toda mi prueba. La demanda exigía el sobreseimiento de las acusaciones en mi contra y una investigación sobre las actividades financieras de Constructora Garza. Mi prueba correo electrónico que detalaban la toma de la empresa, transferencia internacional a empresa fantasma y grabación de discusión secreta se presentaron de manera clara e irrefutable.
El tribunal congeló rapidamente los activos de Constructora Garza y lanzó una investigación oficial que involucraba al SAT y a la Fiscalía General de la República, FGR. El evento sacudió el mundo financiero de Monterrey como Intermoto. Constructora Garza, una ave símbolo de poder y riqueza, se convirtió en el centro de un escándalo masivo. Los principal periódico, que una ave habían pintado a Sofía como una víctima, comenzaron a cambiar de tono. Un giro expone el submundo financiero de una familia de magnat, tituló un titular. Alejandro Vargas, héros o traicionado, preguntaba otro. La opinión pública cambió tan rápidamente que me dejó mareado. Persona que me habían dado la espalda comenzaron a enviar correo de disculpa, y viejo socio lamaron, ansioso por reconectar. Pero no me importaban su palabra. Solo quería que se revelara la verdad. La primera audiencia judicial fut tensa. Me senté en la parte de atrás con María, observando a Sofía y Ricardo al otro lado de la sala. Sofía no me miró, su ojo fijó en su mano entrelazada. Ricardo, sin embargo, me miró con una fría intensidad, como si prometiera que pagaría. Pero no tenía miedo. Había legado demasiado le jeu para retroceder. María se puso de pie, su voz resonando en la sala del tribunal. Presentó cada prueba, des los correo electrónico que describian la toma de la empresa hasta las transferencias de dinero internacional. Se reprodujo una grabación, la voz de Ricardo inconfundible. Nunca él lo sabrá. Cuando todo termine, Alejandro se irá sin nada, y nosotros lo tendremos todo. Los murmuló le narró la sala, ici sa Sofía bajar la cabeza, su hombro temblando. No sabía que esencia, arrepentimiento, vergüenza o simplemente miedo a ser descubierta. Pero ya no me importaba. María continuó, demostrando que fui víctima de un complot cuidadosamente orquestado. No había cometido fraude fiscal ni malversación. Fui yo quien descubrió el esquema de lavado de dinero de la familia Garza. Las pruebas, verificada por Forense Digital, no dejaron lugar a refutación. Cuando María terminó, sentí que se me quitaba un peso de encima. Por primera vez en meses, pude respirar sin sentir el pecho oprimido. La audiencia terminó con la orden del juez. La investigación continuaría y los activos de Constructora Garza permanecerían congelados hasta una decisión final. Al salir del tribunal, los reporteros me rediron, con los micrófonos apuntando hacia mí. Pero negué con la cabeza me algé. No quería ser un héros en los titulares. Solo quería reclamar el que era mío, mi honor, mi empresa y el futuro de mi hijo. Esa noche, me senté en mi estudio, mirando hacia la Sierra Madre. La luz de la luna todavía brillaba como en las noches en que reuní las pruebas. Pero ahora, no me sentía solo. La verdad estaba fura, mi honor restaurado, y la lucha que había perseguido tenazmente había cambiado a mi favor. Pensé en mi padre, en su palabra de que la honestidad me mantendría en pie. Y sup que, sin importar las batallas que me esperaran, lo había hecho sentir orgulloso. Los días siguientes a la primera audiencia sacudiront a Monterrey con otro terremoto, no en la tierra, sino en el mundo financiero. Una mañana, mientras preparaba café en la cocina de San Pedro, mi teléfono sonó. María, mi abogada, habló con urgencia. Alejandro, ancien de la televisión. Estant en la sede de Constructora Garza. Corrí al canal de noticia local y la imagen me dejó helado. Oficial de la Unidad de Delito Económico y agent del SAT con uniforme severo irrumpieron en el reluciente rascacielos de Constructora Garza. Sacaban caja de documento, celaban oficina mientras los empleados de la empresa esperaban afuera, su rostro marcado por la confusión. La cámara se dirigió a Ricardo Garza, escoltado fuera del edificio, esposado a la espalda. Mantenía una postura desafiante, pero su ojo ya no tenían su agudeza. Estaban vacío, como si supiera que su imperio se estaba desmoronando. Las noticias informaron implacablemente sobre la acusación de Ricardo por múltiples cargos, lavado de dinero, fraude fiscale y establecimiento de empresa fantasma para ocultar fondo ilegal. Sofía, mi esposa, o más bien mi ex-esposa, no escapó al alcance de la justicia. Estaba bajo investigación como cómplice, habiendo firmado contrato ficticio y transacción sospechosa que había descubierto a través de mi software de monitoreo. En cuestión de día, los activos de la familia Garza fueron congelados.
Cuenta Bancaria, acción de la empresa y propiedad lujosa, des la mención en San Pedro Garza Garcia hasta complejo turístico suburbano, fueron selado. Proyecto de construcción multimillonario en constructora Garzas de Tuviron, de Jando a ciento de empleados sin trabajo. Los medios, que una ve aclamaron a la familia Garza como un símbolo de éxito, se volvieron en su contra. Un imperio CAE por la codicia y el engano, tituló un important periódico. De la cima del poder al abismo del escándalo, escribió otro. Las imagen de Sofía y Ricardo, una ve glamorosa en las revista, fueron reemplazadas por fotos de la corte, sur rostro apagado bajo el flash de las cámaras de los reporteros. Lo observé todo, no con la emoción de la victoria, sino con un extranovacio. La gente que una ve me despreció, susurrando que no era digno de Sofía, ahora guardaba silencio. Las mirada inquisitiva en las fiestas de la alta sociedad, los comentarios burlón sobre mi origen, todo desapareció como si nunca hubiera existido. Alguno viejo conocido enviaron mensage de disculpa, afirmando que me habían malinterpretado. Pero no respondí. No necesitaba su validación. Solo necesitaba a Mateo, a mi madre y a la verdad por la que había luchado para proteger. Elegí el silencio, negandom a Thomas represalia o alardear de mi victoria en los medios. En cambio, trabajé estrechamente con los investigadores. Cada documento, correo electrónico y grabación que proporcioné fut una pieza que completaba el rompecabezas de la conspiration de la familia Garza. No Eloís por odio. Lois por mi padre, quien me enseñó que la justicia no necesita grito fuerte. Solo necesita la verdad. En pocas semanas, el imperio Garza se desmoronó. El rascacielos de constructora Garza, una vez símbolo de poder, quedó vacío, marcado solo por cartel de clausura y recuerdo de una gloria desvanecida. Sofía desapareció del centro de atención, ya no aparecía en televisión ni en evento social. Algunas fuentes afirmaron que había dejado Monterrey, buscando escapar del escrutinio y de las investigación cada vez más estricta. Ricardo, que una vez me miró con dédain, ahora enfrentaba décadas de prisión. La familia Garza, que alguna vez fueron los reyes y reina de Monterrey, quedó reducida a una sombra de sí misma. Mientras tanto, me convertí en un símbolo a mi pesar. Los periódicos me llamaron el héros del pueblo, el hombre que se enfrentó a un imperio de magnat. Una revista de tecnología incluso publicó un largo reportage sobre mi viaje desde los barrios bajos de Tijuana hasta el tribunal de Monterrey. Pero no me sentía como un héroe. Solo era un hombre que luchó por lo que creía, honor, familia y verdad. Cada noche, regresaba a la casa de San Pedro, ahora solo Mateo y yo. La casa, que on ne va el nombre de constructora Garza en su escritura, ya no era mi jola. Me sentaba junto a la cama de Mateo, viéndolo dormir, susurrizo tan parecido a los de mi padre. Y yo, susurré. Te daré una vida en la que nunca te sentirás avergonzado. Pensé en mi madre, en como loro cuando escuchó que el imperio Garza había quedado. Hiciste lo correcto, Alejandro, dijo, su voz llena de orgullo. Tu padre está sonriendo en el cielo. Abrí mi portátil, revisando los correos de María. Informó que la investigación continuaba, pero que mi prueba eran suficiente para asegurar que la familia Garza no pudiera cambiar el rumbo. Cerré el portátil, me recosté en mi silla y miré hacia la Sierra Madre. La luz de la luna todavía brillaba, pero ya no evocaba soldad. Era la luz de la esperanza, de un futuro que sabía que podía reconstruir. No a partir del dinero o el poder, sino de la honestidad y la resolución. Pensé en mi padre, en la vieja guitarra que dejó en nuestra casa de Tijuana. Me prometí que un día le enseñaría a Mateo a tocar, tal como mi padre me enseñó a mí, y le contaría la historia de su abuelo, un hombre que nunca abandonó su creencia en la verdad. Mi lucha no había terminado. Todavía había audiencia, pregunta sin respuesta, pero sabía que con cada paso estaba más cerca de la libertad, de una vida en la que podría mantener la cabeza alta sin temor al desprecio. Los meses que siguieron fueron un agotador tramo de tensión y espera. Pasé la mayor parte de mi tiempo trabajando con María y los investigadores, proporcionando detalles adicionales de mi disco duro encriptado. Cada audiencia judicial era una batalla, no solo por la justicia, sino por el futuro de Mateo.
No quería que crociera bajo la sombra de las mentira o las acusación que la familia Garza me había imputado. Cada vez que entraba en la sala del tribunal, sentia la mirada de mi padre como si estuviera allí, recordandome que la honestidad es el arma más fuerte. Finalement, después de meses de litigio, el tribunal federal emitió su veredicto final. El juez, con una voz tranquila pero clara, declaró que yo, Alejandro Vargas, fui víctima de una conspiración criminal orquestada por la familia Garza. Todos los cargos en mi contra fraude fiscale, malversación fueron completamente desestimados. Además, el tribunal ordenó que se me restituira la propiedad total de Innovación Vargas y Garza, reconociéndome como el fundador y el corazón de la empresa. Al escuchar el veredicto, me senté en silencio, no por alegría, sino por una abrumadora sensación de alivio, como si me hubieran quitado una tonelada de peso de encima. Sofía enfrentó las consecuencias de su acto. Fut sentenciada a 5 años de libertad condicional, despojada de los derechos de custodia y condenada a pagar reparación sustancial por los daños que ella y su familia causaron. No la 6 en la audiencia final. No se presentó, quizá incapaz de enfrentar la verdad expuesta. Ricardo Garza, el hombre que una vez me miró con dédain, recibió una sentencia de 18 años de prisión por lavado de dinero, fraude fiscale y creación de empresa fantasma. Mientras ellos sacaban de la sala, 6 a un hombre viejo, que ya no se parecía al poderoso presidente de Constructora Garza. Su imperio se había derrumbado por completo, dejando solo un rastro de codicia y engano. Salí del tribunal, ignorando las preguntas de los reporteros. No quería ser el centro de atención. Solo quería volver con Mateo, con mi madre y con la persona que había luchado por seguir siendo. Pero antes de dejar Monterrey, me enfrenté a una decisión crucial sobre Innovación Vargas y Garza. La empresa fue una vez mi sueño, pero ahora cargaba con demasiado recuerdo doloroso, los días de ser menospreciado, las noches de insomnio y duda, la traición de la mujer que amé. No podía seguir dirigiéndola sin sentir la sombra de la familia Garza. Después de muchas noches sin dormir, decidí vender la mayoría de mi acción en la empresa. Las ganancias me permitiront pagar las deudas de mi madre, asegurando que pudiera vivir cómodamente en Tijuana. Todavía recuerdo el día que le entregué el cheque. Me miró, con lágrima brillando. No tenía que hacer esto, Alejandro, dijo, con la voz temblorosa. Solo quiero que seas feliz. La abracé, susurrando, mamá, sois feliz sabiendo que ya no tiene que preocuparte. Con los fondos restantes, gardé una pequeña parte para empezar de nuevo. No en Monterrey, sino donde real me pertenecía. Me retiré de los medios y del mundo de los grandes negocios. Las cámaras parpadeantes, las fiestas de la alta sociedad y los apretones de mano calculado ya no eran mi vida. Regresé a Tijuana con Mateo y un nuevo y más simple sueño. Quería criar a mi hijo con honestidad y respeto propio, como mi padre me criaron a mí. Cada noche me sentaba al lado de Mateo, leyendol, contandol sobre su abuelo, prometiendol un mundo no gobernado por el dinero o el poder. Con los fondos restantes de la venta, fin de una pequeña empresa de tecnología llamada Moral Digital, nombrada en honor al verdadero apellido de mi padre como tributo. Moral Digital no persigue contrato multimillonario ni el glamour de la alta sociedad. En cambio, se enfoca en solución digital para pequeña empresa, vendors ambulantes, tienda familiar. Gente como mi padre que necesitan una oportunidad para progresar. Esa fut mi vision original cuando entré en la tecnología. Y ahora podía vivirla. Mi vida ya no es glamorosa. Alquilo una casa modesta en Tijuana, cerca de donde crecí, con un pequeño jardin donde Mateo puede jugar. Cada mañana, el olevo al preescolar, viéndolo saludar con una sonrisa radiante. Trabajo en la pequeña oficina de Moral Digital con un puñado de empleados que compartan mi sueño. No competimos con los gigantes tecnológicos. Solo queremos proporcionar solución práctica para ayudar a la gente común a construir vida mejor. Cada semana, llevo a Mateo a visitar a mi madre. No cocina comida mexicana tradicional, el aroma de tacos y enchilada le nando su pequeña cocina. Me siento allí, viéndolo rer a ella y a Mateo, sintiendo una paz que nunca tuve en Monterrey. Ya no soy el exitoso ingeniero de los titulares. Soy solo Alejandro, un padre, un hijo y un hombre que vive fiel a su valor. Una tarde,
mientra limpiaba el cobertizo, encontré la guitarra de mi padre. Estaba vieja, las cuerda gastada, pero cuando la toqué, quasi pudo ir su voz cálida y amorosa. La levé à la sala de estar, la coloqué en un soporte de madera y me prometí que alguien dia le enseñaría a Mateo a tocar. Quiero que sepa que la vida no se trata solo de dinero o fama, sino de los momentos simples, de las canciones que salen del corazón. Aunque mi vida carece del antiguo glamour, es más significativa que nunca. Trabajo bajo mi propio termino, libre de podeo intriga. Soy Alejandro Vargas, hijo de Manuel y Rosa, padre de Mateo y un hombre que eligió el camino de la verdad. Y cada vez que miro a los ojos de mi hijo, sé que elegí correctamente. Han pasado ano desde aquel día caótico en Monterrey. He dejado atrás los focos, los titulares brillantes y los dolorosos recuerdos de la familia Garza. Ahora vivo en Tijuana en una casa modesta con un jardin lleno de flores donde Mateo puede correr. Moral digital, la empresa que leva el verdadero apellido de mi padre, funciona de manera estable, sirviendo a pequeña empresa con solución tecnológica simple pero efectiva. Ya no sueno con contrato multimillonario ni con la fama. Solo quiero levar un poco de luz a persona como mi padre, trabajador común que luchant por sobrevivir en un mundo injusto. Una manana de principio de otoño, con el air fresco de Tijuana y una suave luz solar filtrando a través de los árboles, tomé la mano de Mateo y caminé con él hasta el cementerio donde descansa mi padre. Mateo, ahora de 7 años, saltaba adelante, su cabello rizado rebotando con la brisa. Levaba un ramo de flores silvestres que había recogido de nuestro jardín, diciendo, al abuelo le gustan las cosas sencillas. Sonré, conmovido por la inocencia de mi hijo, pero una oleada de emoción me invadió cuando nos detuvimos frente a la lápida. La piedra levaba el nombre de mi padre, Manuel Vargas, simple pero digno. Me arrodillé, colocando mi mano sobre su superficie fría, sintiendo como si estuviera tocando recuerdo de él, el rasgueo de su guitarra en nuestra vieja casa, su cálida voz contando historia, su ojo confiado cuando decía, la honestidad te mantendrá en pie, Alejandro. Mateo se paró a mi lado, colocando las flores en la timba, y luego levantó la vista. Papa, el abuelo sabe que ganaste, preguntó, su voz clara y brillante. Sonré, revolviendo el pelo. Lo sabe, hijo. Siempre lo sabe. Entonces comencé a contar la Mateo mi viaje, no como un cuento de héros, sino como la historia de un niño de la frontera una vez despreciado, arrinconado, pero que eligió defender su honor. Hablé de los días difíciles en el barrio obrero de Tijuana, de las noches en vela programando y de cómo luché por aferrarme a la verdad, incluso a costa de un matrimonio roto y cicatriz que nunca sanarían por completo. Depuis entre la timba de mi padre, reflexioné sobre mi viaje. Una vez fui un niño pobre en una casa en ruina donde mi madre fregaba suelo hasta que su mano sangraban y mi padre tocaba música por una moneda. Fui un joven ingeniero con grand sueño de cambiar el mundo a través de la tecnología. Y fui un esposo que creía que el amor podía superar cualquier barra. Pero, sobre todo, soy Alejandro Vargas, un hombre que aprendió que la verdad, aunque pueda ser enterrada por un tiempo, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Las perdida, las traición y el dolor que soporté no me quebrarán. Me enseñaron el valor de la libertad y la dignidad. El dinero puede comprar mansión, coche o poder, pero no puede comprar el respeto propio. La familia Garza, con toda su riqueza e influencia, cayó por su codicia y engano. Y yo, aunque no estoy banado en glamour, estoy aquí, con la cabeza en alto, con una vida simple pero plena. Miré a Mateo, que hacía girar una olla queda entre su pequeño dedo. Le tomé la mano, sintiendo su calor, y un mensaje se agitó en mi corazón. No solo para mi hijo, sino para cualquiera que haya sentido que el mundo le da la espalda. El dinero puede traer poder, pero la verdad trae libertad. No dejes que la gratitud se convierta en cadena. Aferrate a tu dignidad, porque es lo único que el dinero no puede comprar. Me arrodillé junto a Mateo, señalando la lápida de mi padre. Hijo, dis-je en voz baja pero firme. El abuelo me dijo una vez, cuando vive correctamente, el tiempo estará de tu lado. Mateo asintió, quizás sin comprender del todo las palabras todavía. Pero sabía que un día lo haría. Le enseñaría a vivir como lo hizo mi padre, como yo he intentado vivir, con honestidad y resolución,
sin importar que enduro puda ser el mundo. Una suave brisa barrio los arbol, trayendo el aroma de la hierba y la tierra. Me pus de pi, sosteniendo la mano de Mateo, y salimos del cementerio. El sol de otoño iluminaba el camino por delante como si abrira un nuevo capítulo de la vida. Ya no era el exitoso ingeniero ni el héros que expuso a un imperio de magnat. Era solo Alejandro, un padre, un hijo y un hombre que había encontrado el verdadero significado de su vida. De vuelta en casa, Mateo corrió al jardín, persiguiendo una mariposa. Me quedé en el porche observándolo y sonré. Mi viaje, con todo su dolor y su triunfo, me había levado hasta aquí. Un lugar donde la justicia, la honestidad y el amor todavía tenían valor. Cerré los ojos, sintiendo la brisa fresca, y en mi corazón, oí la voz de mi padre. Lo hiciste bien, Alejandro. Y supe que en algún lugar entre las estrellas, el estaba sonriendo.